A continuación, Espinosa Libertad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad. Queridos amigos, muy bienvenidos a Espinosa Libertad, su programa favorito. Y queridos amigos, en el día de hoy quiero hablarles de un tema que me produce bastante preocupación y es la mala interpretación que se tiene sobre lo que es la ciencia, el método científico o ese mito de la ciencia que se ha pasado a llamar cientificismo. Curiosamente, en nuestras sociedades hemos sustituido la fuente de autoridad definitiva que pasa a ser de, como dice el maestro Escotado, hemos pasado de las sotanas negras a las batas blancas. Hemos pasado de creer que la fuente de autoridad la tienen los sacerdotes o la iglesia porque habla de manera dogmática, de tal manera que es indiscutible, a que la fuente de autoridad la tiene la ciencia, como si la ciencia fuese unívoca, única, tuviese respuesta y además, sobre todo, como si no fuese cuestionable, cuando precisamente lo que se podría predicar de la ciencia es que es precisamente cuestionable. Claro, se nos viene a decir que lo que hay que hacer es, la ciencia se hace con método científico, y la ciencia es el conocimiento adquirido por el método científico de tal manera que es incuestionable o de tal manera que es definitivo porque el método científico está ahí para todos y por igual. Sin embargo, eso que explicamos a los alumnos quizá en los últimos años de colegio o en los primeros años de universidad es una gran falacia. Y ese es el problema más grave que tenemos. Hay toda una rama de la filosofía que es la epistemología, que es el estudio del conocimiento. Se hace la pregunta de cómo llegamos a conocer lo que conocemos. Y se plantea, entre otros métodos de conocimiento, el conocimiento científico. Y aquí viene la primera. El conocimiento científico no es ni el más importante, ni el definitivo, ni el único manera de conocer que tenemos los seres humanos. Los seres humanos adquirimos conocimientos de muchas maneras. Por ejemplo, adquirimos conocimiento de la lengua. Importantísimo conocer un idioma. ¿Los idiomas son científicos? No. Los idiomas son instituciones naturales evolutivas. No hay ciencia en la lingüística, que es el estudio de la lengua. Pero cómo adquirimos el conocimiento no es un conocimiento científico en sí. También tenemos conocimientos subjetivos que son muy importantes. Aprendemos a montar en bici, aprendemos a comer, aprendemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, aprendemos sobre nosotros mismos y aprendemos sobre el mundo. Y eso es conocimiento. Conocimiento de vital importancia, porque es el que nos permite vivir, y no es conocimiento científico. ¿Qué es el conocimiento científico? Es una clase de conocimiento que es objetivo y adquirido con una cierta metodología. ¡Ojo! Aquí tenemos otro problema. El conocimiento científico no es adquirido solo con el método científico. ¿Y por qué tenemos el problema? Porque claro que para hacer ciencia hay que hacerla con método, y claro que el método que se hace la ciencia es método científico. Pero en la versión simplificada que enseñamos a los alumnos, en la versión clásica que enseñamos a los alumnos, en la versión de epistemología básica que se suele adquirir, se cree que solo hay un método científico y que el método científico es la única manera de hacer ciencia. Y en la versión de la Wikipedia, y pongo la Wikipedia como ejemplo de aquello que es el conocimiento generalmente tenido o adquirido en nuestras sociedades, en la definición de la Wikipedia de el método científico, se dice que las fases son observación,
experimentación, medición, hipótesis, falsabilidad, reproducibilidad, revisión y publicación. Eso es lo que es el método científico. Sin embargo, nos enfrentamos al gran problema que desde luego en las ciencias sociales, y luego voy a hablar de las naturales, prácticamente nada de toda la ciencia que se hace en ciencias sociales cumple todos los requisitos de lo que se supone que es método científico. Y entonces, claro, si nos ponemos en una posición epistemológica extrema, diremos, cientificista extrema, entonces diremos, no, eso no es ciencia. ¿No es ciencia? Nada de lo que sabemos en economía, nada de lo que sabemos en sociología es ciencia. Entonces, ¿qué es? Desde luego es conocimiento válido, objetivo, transmisible y adquirido con método, con un cierto método. ¿Cuántas veces en economía se puede hacer un experimento? Prácticamente ninguna. De hecho, la Experimental Economics es una nueva rama de la economía que aparece como un nuevo experimento. ¿Cuántas veces en economía no tenemos el problema del ceteris paribus? El ceteris paribus es sí, solo sí, todo lo demás permanece igual, porque todo lo demás no permanece igual. ¿Cuántas veces en economía no tenemos el problema de que no podemos controlar las variables cuando investigamos un país? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nada del conocimiento adquirido en economía es ciencia? ¿Que solo es conocimiento científico el conocimiento económico hecho en laboratorio? Y aún el conocimiento hecho en laboratorio, ¿se puede replicar el mismo experimento en las mismas condiciones? Jamás en economía. Porque cada sujeto que va al experimento es distinto. Las circunstancias de tiempo, lugar y persona que está siendo analizada son distintos. Por tanto, la reproducibilidad del experimento nunca será perfecta. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no hacemos nada de ciencia en todas las ciencias sociales? No. Algo mucho más sencillo, algo mucho más profundo, algo mucho más amplio. Y ciencia es el conocimiento que se adquiere de manera objetiva con un cierto método. ¿Cuántos métodos hay en ciencia? Cientos de métodos. Y ahí está la labor de cada uno de los investigadores de entender cada una de estas distintas maneras de hacer ciencia. Y aquí lo fascinante es que esto que yo estoy diciendo no es nada ni novedoso, ni extraño, ni llamativo. Yo estoy diciendo lo mismo que llevan diciendo los epistemólogos más de 50 años. Es decir, en la historia de la filosofía hubo un momento en que un grandísimo filósofo que fue Paul Feyerabend, siempre es un nombre complicado para mí de pronunciar, Feyerabend, al final de un golpe sobre la mesa, y escribió en el año 1970, hace 50 años, un libro increíble, de esos libros que uno lee la vida y hace ¡boom!, que se llama Contra el método. No puede ser más claro. Contra el método. Y Feyerabend coge el mito de la ciencia más grande que tenemos, que es Galileo descubrió. Y Feyerabend dijo, no, Galileo no tenía los datos para demostrar. Galileo lo que hizo fue utilizar la ciencia para persuadir de que tenía razón. Y en su tiempo no consiguió demostrar de manera científica que, por supuesto, Galileo tampoco cumplió el método científico, ni Einstein cumplió el método científico porque hizo experimentos mentales, ni Newton cumplió el método científico. Entonces, que ninguno de todos estos son científicos. Ninguno de todos los grandes científicos de la historia son científicos si decimos que científico es el que hace el método científico según esta definición de la Wikipedia. Entonces, ninguno es científico. Obvio que son científicos. Lo que pasa es que nos vamos a una versión simplificada y extrema. Y Feyerabend nos dice, oigan, que Galileo no hizo lo que se supone que tenía que hacer. Y al final, los que nos vienen a decir, entonces, ¿qué es la ciencia? La ciencia es una manera de adquirir conocimiento y es una manera de persuadir en nuestras sociedades. Y no podemos tomar
por científico todo lo que es científico de manera acrítica, porque precisamente lo que hace a la ciencia es que no puede ser dogmática. En ciencia no hay verdades, en ciencia solo hay verdades que todavía no se han demostrado que son falsas, o mejor dicho, asertos que todavía no se han demostrado que son falsas. Toda verdad en ciencia es una verdad precaria, nunca definitiva, porque siempre está sometida a un proceso de prueba y error, de experimentación y ampliación de conocimiento que pone toda hipótesis como precaria, hasta que se demuestre algo contrario. ¿Eso quiere decir que no sabemos? Claro que quiere decir, sabemos lo que sabemos, pero dudamos. Y la clave de lo que hace la ciencia es la duda. Y lo fascinante y lo increíble es que el cientificismo de nuestras sociedades, puesto que hemos perdido las grandes verdades absolutas que nos daba la religión o que teníamos en el pasado, intenta poner la verdad absoluta en la bata blanca, en la ciencia. Y algunos dicen, no, esto es científico, como para cerrar un argumento. Precisamente porque es científico, se puede empezar a discutir y comienza el argumento. Y ese es el gran problema. Intentar poner verdades absolutas en la ciencia. La ciencia solo tiene verdades hipotéticas y transitivas hasta que se descubra algo más importante. ¿Eso quiere decir que nos sirve o que no vale? No, por supuesto, la ciencia es súper útil para lo que es útil. Nos ha servido muchísimo para avanzar. Pero la ciencia no sirve para lo que no sirve. La ciencia no sirve para dar el sentido de la vida, para justificar qué es la felicidad, para hablar de lo que es el amor o para hablar de lo que deberíamos hacer. Eso no es científico. Y ahora que estamos viviendo la pandemia, lo que nos encontramos es a tantos y a tantos que se arrogan o que se esconden detrás de la ciencia diciendo lo dicen los científicos. No, lo dice usted, porque la ciencia tampoco da respuestas políticas. La ciencia no da respuestas sobre el deber ser. La ciencia no da respuestas sobre lo que debería hacer. Eso es lo fascinante, queridos amigos. Muchas gracias. Queridos amigos, bienvenidos a esta segunda sección de Espinosa Libertad, en un programa en el que hoy estoy muy apasionado porque le estoy hablando de un tema que es apasionante, que es el método científico. Claro, podrá parecer extraño y dice, esos temas de filosofía aburridos con el método científico. No, yo creo que este es uno de los temas mellares de nuestra sociedad, nucleares del mundo en el que vivimos y además que nos lleva a grandes confusiones y que nos pueda hacer. Yo creo que la mayor parte de la gente cree que las disputas entre economistas o las disputas entre científicos sociales son disputas de ideología. Pero lo que no saben es que un paso más allá son disputas metodológicas. Y eso las hace mucho más apasionantes. Y lo que no saben es que un paso más allá son disputas filosóficas. Y al final, en la filosofía, no la filosofía entendida como la palabrería o como algo aburrido, como a muchos nos enseñaron en el colegio, que en el fondo no tiene ningún sentido, no. La filosofía como el razonamiento y la argumentación lógica sobre las preguntas importantes de la vida. La filosofía como lo que nos constituye nuestro pensamiento y nos constituye, por tanto, nuestro ser. Es lo que acaba determinando las discusiones y lo que somos. Y ya decíamos en la sección anterior del programa que vivimos en el cientificismo, en el mito de la ciencia, la idea de que hay un método científico que además no se cumple en la inmensa mayor parte de los casos y que es la única o la gran manera de hacer conocimiento o el único gran conocimiento. Y lo fascinante es que la inmensa mayor parte son más papistas que el Papa, más científicos que los científicos, más creyentes en la verdad de la ciencia que la propia ciencia. Es decir, hablan de lo que desconocen y ponen en lo desconocido su argumentación de verdad exactamente igual que como se hace con una religión. Pero en una religión es legítimo porque la religión no clama la verdad demostrada, la religión clama la verdad argumentada o revelada, que es muy distinto.
Pero la ciencia, los cientificistas claman que la ciencia tiene la verdad demostrada, y no la tiene, porque ni la tiene, ni la puede tener, ni la aspira a tener. Y es fascinante, porque ahora en nuestras sociedades nos quieren hacer creer que todo se puede resolver con ciencia, y por eso vivimos cierta desazón. No es extraño que el siglo XIX haya sido el siglo de la irracionalidad con el romanticismo, de la exaltación del sentimentalismo, porque el siglo anterior, el XVIII, el de las luces, se proclamaba, se endiosaba la razón, literalmente, se endiosó la razón en la Revolución Francesa, literalmente, se endiosaba la razón. Y claro, la razón no daba lo que prometía. ¿Y qué vino después? El irracionalismo del XIX. Nosotros hemos vuelto a vivir el péndulo. Vivimos una época en que algunos nos quieren hacer creer que se puede encontrar en la ciencia las respuestas a los problemas sociales. Y nos quieren hacer creer que el político ha de ser técnico, que el ministro ha de ser científico, que las medidas que toman son científicas, son técnicas, pero evidentemente no hallarán la respuesta a gran parte de las preguntas ahí, porque la ciencia no las puede proporcionar, porque no es objeto. La ciencia no responde a la pregunta del sentido de la vida, de qué es el amor, de qué debería ser, de cuál es la política o de cómo nos debemos organizar. No responde y no puede responder. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nos encontraremos con la desazón, con la desilusión con respecto a lo que se promete como científico y lo que la ciencia puede dar. Y eso, esa desilusión, esa desesperanza va a ser muy peligrosa. Por eso les quiero advertir desde aquí, no caigamos en el cientificismo. Claro que la ciencia ha sido maravillosa y ha proporcionado gran bienestar y grandísimos avances, sobre todo en la medicina, por ejemplo, al mundo en el que vivimos, o en la tecnología, o en el entendimiento de nuestras sociedades. Gracias a la ciencia por todas las respuestas tan maravillosas que han dado a preguntas tan acuciantes para la humanidad. Pero la ciencia sigue sin responder a las más importantes. Aristóteles, que claro, se le estudia como filósofo, pero también fue biólogo, fue físico, fue científico, en el sentido de que tenía esa curiosidad y ese método por adquirir más conocimiento. Escribió un libro que se llamó Física y otro que se dio en llamar Metafísica. Les voy a hacer una advertencia. Yo siempre he creído que la metafísica se llamaba así porque era lo que estaba más allá de la física, es decir, lo que no se podía ver. Luego he descubierto que no sé si es solo la razón, pero parece que es un argumento más bien de anécdota, y es que en las obras completas de Aristóteles la parte de filosofía estaba después de la parte de física, y en latín lo llamaba metafísica, lo que está más allá de la física. No sé cuál de las dos, si non è vero e ben trovato, como dirían los italianos, pero al final sigue teniendo razón, y es decir, la metafísica está más allá de la física. Es otro tipo de preguntas y otro tipo de respuestas. Curiosamente, Popper, aquel a quien citan a todos a los apologetas del cientificismo, del método científico, tiene una frase magnífica. Dice: yo tengo un problema, soy profesor del método científico, pero el método científico no existe. Y lo dice Popper. Lo dice Popper, que es el gran epistemólogo que cita a los cientificistas. Él sabía que había muchos métodos en ciencia. Einstein, que le hacemos iconos como el gran científico que siempre tenía la verdad. Einstein dice: la imaginación es más importante que el conocimiento. La imaginación, porque sabe que la ciencia también tiene un gran componente de imaginación. No es solo seguir los pasos del método, también hay que inventar. Y la invención no está dentro de los pasos del método. Así que lo que quiero decirles es: nuestras sociedades tenemos que abandonar, o es peligroso si no abandonamos el cientificismo, porque nos podemos caer en el otro lado del péndulo, que es la irracionalidad o el irracionalismo. ¿Y qué quiero decir yo? Pues quiero decir que esas tonterías que nos dicen ciencia o religión, vaya profunda imbecilidad. Claro que hay científicos religiosos y claro que hay científicos no religiosos, porque la ciencia no puede demostrar la existencia o la no existencia de Dios. Esas falsas dicotomías razón o fe es completamente absurdo. No es razón o fe, es una fe lógica, es la razón de la fe. Son dos preguntas distintas. La pregunta de la ciencia nos puede responder a si esta vacuna
si esta vacuna cura el COVID. A eso puede responder la ciencia. No puede responder a cuál es el sentido de la vida o dónde se van las personas fallecidas o si tenemos que asumir tanto o tanto riesgo con respecto a usar mascarillas. A eso no puede responder la ciencia, porque esas son preguntas personales, subjetivas, metafísicas, trascendentales, más allá del dominio del conocimiento de la ciencia. Y aquí, que sea para terminar, quiero decirles, y entonces es mucho más bonito, es mucho más amplio, es mucho más generoso. ¿Por qué? Es mucho más amplio porque no solo hay una manera de conocer, hay una manera de conocer cierta ciencia según ciertos métodos y otras muchas maneras de conocer otras muchas cosas importantes en la vida. Y dentro del método científico no hay un único método, hay muchos métodos de hacer ciencia. No solo econometría es economía, no solo lo que es medición tiene validez, no solo coger dos variables y calcular su R cuadrado con esa falacia que ya está tan extendida que es casi imposible extirpar de nuestras facultades, de que tiene que tener una R cuadrado de 95 porque eso es lo que le hace significancia estadística. La significancia estadística es solo un consenso entre algunos estadistas, entre algunos científicos, que no necesariamente es lo que realmente tiene significancia en la vida real. En la vida real es mucho más amplia. No solo hacer ciencia es correlacionar dos variables, también tienes que explicar el porqué. Y la consabida frase de correlación no es causalidad, la consabida frase de que tenemos que razonar más allá, me preocupa que no siempre lo hacemos. No siempre lo hacemos porque no nos acostumbramos a hacer lo más importante en ciencia, que es cuestionar, que es dudar. Intentamos enseñar a los alumnos como si la ciencia fuese un método que es incuestionable, hay que aplicarlo y se halla la verdad. No, eso es lo contrario de la ciencia. Eso es cientificismo, eso es creer que la ciencia tiene las verdades absolutas y eso nunca será así. Nuestro mundo y nuestra manera de conocer y nosotros mismos somos mucho más amplios, mucho más ricos. Hay cosas que se conocen con ciencia y cosas que se conocen con fe. Y la fe también te puede llevar al conocimiento. Hay cosas que se ven, cosas que se viven, cosas que se experimentan, cosas que se aprenden. Todo eso nos conforma a nosotros. Hay razones de eso, hay estructuras mentales, hay estructuras lógicas, hay estructuras sociales y hay valoraciones personales dentro de nuestra cabeza. Y todo eso nos configura y nos enriquece. No caigamos en humorismo, no caigamos en creer que hay uno solo. No al cientificismo, queridos amigos. Sí a la ciencia, que es mucho más rica y mucho más bella. Muchas gracias, amigos, por estar en Espinosa Libertad. Queridos amigos, estábamos diciendo antes que no deberíamos caer en el monismo o en el cientificismo, y creo que una muestra evidente es este programa que siempre intentamos leer un poema para hablar de la amplitud del ser humano, que no solo somos economía o no solo somos ciencia. Y hablando de ese romanticismo que hemos hablado del 19, me estoy acordando de cuando había aquella romantificación de otras civilizaciones, otras culturas, y también del mundo moro, del mundo árabe en España. Y ahora les quiero leer el romance de la pérdida de Alhama, que es un bellísimo romance tradicional castellano, pero que trata de la frontera del mundo árabe, de la pérdida de Granada, que hubo más de 200 años de frontera. Y dice: paseábase el rey Dodo por la ciudad de Granada, desde la puerta de Elvira hasta la de Viva la Rambla. ¡Ay de mi Alhama! Cartas le fueron venidas, que Alhama era ganada, las cartas hechas al fuego, y al mensajero matara. ¡Ay de mi Alhama! Descabalga de una mula, y en un caballo cabalga, por el Zacatín arriba, subido se había a la Alhambra. ¡Ay de mi Alhama! Como en el Alhambra estuvo, al mismo punto mandaba, que se toquen sus trompetas, sus añáfiles de plata. ¡Ay de mi Alhama! Y porque las cajas de guerra apriesa toquen alarma, porque lo oigan sus moros, los de la Vega y Granada. ¡Ay de mi Alhama! Los moros que el sol oyeron, que el sangriento mar te llama, 1 a 1 y 2 a 2, juntados a gran batalla. ¡Ay de mi Alhama! Allí habló un moro viejo, y de esta manera hablara: ¿para qué nos llamas rey? ¿Para qué es esta llamada? ¡Ay de mi Alhama!
Habéis de saber, amigos, una nueva desdichada, que cristianos de braveza ya nos han ganado Alhama. ¡Ay de mi Alhama! Allí habló un alfaqui de barba crecida y cana. Bien se te emplea, buen rey, bien se te empleara. ¡Ay de mi Alhama! Mataste los vencerrajes, que eran la flor de Granada. Cogiste los tornadizos, de Córdoba la nombrada. ¡Ay de mi Alhama! Por eso mereces, rey, una pena muy doblada, que te pierdas tú y el reino, y aquí se pierda Granada. ¡Ay de mi Alhama! Qué belleza, ¿verdad, amigos? Qué belleza el dolor del rey que perdió Alhama. Y cómo nos evoca otros mundos, otras épocas, otros tiempos que nos gustaría vivir, más aún en estas difíciles circunstancias que tenemos que estar confinados y vivir solo en un pequeño espacio. Muchas gracias, amigos. Hasta el siguiente programa de Espinosa Libertad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad.